squad that travelled to Mexico for the 9th edition of the FIFA World Cup. Along with his teammates, he had the distinction of facing the hosts in the opening game at the Estadio Azteca in front of a crowd of 107,000. The opening of the World Cup was an event in itself. There was an unbelievable atmosphere in the stadium. It made us very excited and nervous at the same time. Your first game of a tournament is always important. It's a match you can't afford to lose. Of course, history shows we didn't achieve the victory we wanted. But I think the draw was a good result. It showed that we could adapt to the testing conditions. El 31 de mayo, ante un pletórico Estadio Azteca, se inauguró la 9ª Copa del Mundo, todavía conocida como Jules Rimet. Se reanuda así la ceremonia de inauguración. Silba el árbitro, viene un balón México-Rusia, viene un balón que bota alto y yo vi a Horacio López Salgado de las proporciones del edificio de la Latinoamericana. Lo vi brincar y lo seguía yo con ojos ansiosos diciendo que el alcance, el portero ruso que se llamaba. Y se quedó Horacio, igual que todos nosotros, capturados por la escena. Por lo demás, el juego fue sordo y tenso. El resultado de empate a 0 fue justo para ambos cuadros, dado su desempeño. El 31 de mayo se inauguró la competencia con un partido entre las selecciones nacionales de la Unión Soviética y México. El empate a 0 con los soviéticos deja un leve sinsabor entre los aficionados. El siguiente encuentro lo disputó México frente a El Salvador, viejo conocido centroamericano, al que doblegó con un amplio marcador de 4-0. En el siguiente partido de la selección contra la escuadra de El Salvador. ¡Gol de Valdivia! Valdivia se metió, y ahí está el gol, segundo gol, sí señores, segundo gol de Valdivia. Por allá Chalo Fragoso, Horacio, a Fragoso, gol de Tuve algunas situaciones de conflicto muy fuertes, no jugué lo que yo hubiera gustado jugar, jugué medio tiempo con El Salvador. En lo que fue su mejor actuación en el Mundial, la escuadra mexicana venció a Bélgica con un penalti cobrado por Gustavo el Halcón Peña. Está indicando la falta, penalti. Estadio Azteca. Llegó un momento en que hubo un silencio que a mí me impresionó. Pero yo para eso estaba entrenando los penales yo. Con ese triunfo, México avanzó por primera vez a la segunda fase de un mundial. México tiene la oportunidad de pasar por primera vez en su historia a los cuartos de final. Mete el balón, falta sobre Valdivia dentro del área y el árbitro está indicando la falta, penalti. Aquí está la repetición, véanla ustedes en cámara lenta. Ahí está la entrada, vean la zancadilla, fue una tijera clásica de la lucha libre. Momento de gran tensión en el Estadio Azteca. México hasta estos momentos no lleva un solo gol en contra, ha anotado 4 a su favor. Sale también Peña del área, y allá va Peña, ¡suave, gol de Peña! Mexico go ahead. The Mexicans now dream of further glory. Riva this time. And Italy are 3 ahead. Undoubtedly in the semi-final. Italy 4, Mexico 1. Mexico's dreams are up. Se midió en Toluca con Italia, que a la postre fue el subcampeón.
Al inicio del juego, un gol de la Calaca González aceleró los corazones de los mexicanos, que comenzaron a pensar en un milagro. Y pues realmente estamos manejando el partido. Yo siento que a lo mejor eso nos perjudicó, el que fuéramos ganando, porque creo que hicimos esa confiancita que fue la que perjudicó, porque realmente si nosotros soportamos los 15, 20 minutos la situación, otra cosa hubiera pasado, porque hoy ya lo veíamos desesperados. Pero la escuadra Azzurra terminó goleando 4-1. México entero quedó sumido en la tristeza y la frustración, como si algo más pudiera haberse esperado de aquel equipo. Cuarto, no habíamos ganado la pelota. Se esperaba de él su consagración. En el mando técnico. Eran 4 años más de experiencias. Llegaba, según se creía, en el mejor momento de su carrera. Guerra sin sangre, dejar todo en el campo de batalla, alargar los brazos bajo la hornacina del larguero, evitando que la meta mexicana fuera violada. Esa era su misión. Cumplió ante la Unión Soviética, El Salvador. El disparo, el balón al poste, Calderón. Y Bélgica. Parecía que su destino estaba señalado por el buen Sino. Desatado el vendaval, su meta se mantenía ilesa. Pero, en el partido más importante, el que le daba a México otras perspectivas, nos dimos cuenta que en verdad no era Carvajal. Cuando el Tri mejor jugaba y ganaba además, Calderón sufrió de indecisión y terminó por convertirse en el gran villano. Italia no parecía capaz de amenazar la meta de los locales, pero Calderón le abrió la puerta al gol para que Italia empatara. En el segundo tiempo, ya no paraba absolutamente nada. Los italianos marcarían en total 4. Las banderas mexicanas se guardaron y el portero recibía bautizado por la afición un nuevo nombre: Nacho Coladerón. Indiscutiblemente se lo había ganado. Cuarto gol de Rivas. En agosto de 1971, el Estadio Azteca es testigo de la primera final de un torneo de liga del fútbol mexicano, disputada entre los Diablos Rojos del Toluca y los Cremas del América. 4 defensas, 3 medios y 3 atacantes. Romero Reyes no alcanza, pero sí el otro día, el de la América. Bonito. Hoy, intento de pared, obstrucción por parte de Eduardo Ramos. Bien, Reynoso, ¡gol! ¡Gol de la América! Momento cerrando por el lado derecho, momento explosivo, centro. El gol de Horacio López Salgado permite a los Cremas rubricar su condición de local y de equipo consentido entre los aficionados capitalinos. Comenzaba la década de los 70 y el fútbol mexicano evolucionaba diferente a las demás ligas del mundo. Se creó un formato de liguilla para determinar en una final al campeón.
El América estaba en un grupo y nosotros en otro. Entonces fuimos primeros lugares de cada grupo, Toluca y América, y jugamos la final a 2 partidos. Entonces se jugó primero en Toluca y empatamos a 0. Y en el Azteca nos ganaron 2-0 ya. El América llegó a la final del torneo de Liga disputando el título ante el poderoso Toluca, comandado por el viejo zorro, don Nacho Treyes. El primer encuentro se jugó en la capital choricera el 25 de julio de 1971. El resultado arrojó un 0-0 en un encuentro disputado y ríspido. Está jugando retrasado. Toniño insiste en el monito. El centro del monito estaba Borja. Pero El segundo encuentro se jugó en la capital el domingo 1 de agosto. El América dominó el encuentro de principio a fin. Con goles de Reynoso y el joven talento Horacio López Salgado, el América dejó las cosas claras. Y yo me voy al América, lógico, enojado, molesto, aunque a un gran equipo, pero por mi situación. Pero no me llevo ni un quinto, a mí me tocó un solo centavo por mi transferencia. Prudencio el Pajarito Cortés llegó proveniente del Zamora para la temporada 1969-70 y fue campeón con el equipo al ganar la Liga y la Copa de la temporada 70-71 bajo el mando de José Antonio Roca. Bueno, él inventó el táctico con mi puesto. Jugábamos con 3 delanteros bien delanteros, el Monito Rodríguez, Borja y Borbolla. No eran gente muy superdotada futbolísticamente. Uno era rapidísimo, un extraordinario jugador, el Monito Rodríguez. Estaba el equipo América igual guardando respeto a los equipos América anteriores, con la misma pasión. Entonces se conjugó todo, o sea, yo de táctico, yo tenía una buena técnica, una muy buena pegada de balón y tenía mucha dinámica. Jugaba Josh y Toniño, entonces teníamos un equipo muy ofensivo. El equipo realmente era, pero muy ofensivo. Obviamente, como ha sido la tradición en estos partidos. Tonino vuelve a recoger la bola, dispara, Calderón, vuelve a disparar Tonino que se ambiciona demasiado, se pelea, Calderón disputa y la magia de un fútbol viril, machuno, pero limpio. Metiéndose bien Reynoso, Borbolla, disparo, voló el tiro, Ceballos a boca de jarro. Una gran jugada de Reynoso de Borbolla, culminada con un deficiente tiro de Ceballos. Tonino disparó, balazo, y el balazo es igualmente respondido con la maestría del cuate Calderón. Nuevamente sobre Ceballos, que maneja la pelota con maestría a pesar de su corpulencia. Tonino se mete, va de pared, disparo, ¡gol de Carlos Reynoso! ¡Gol de Carlos Reynoso! Primorosa jugada, bordando el fútbol, tirando alto y cruzado. Vea usted la repetición. Una jugada trabajada con Ceballos, Tonino, Reynoso. Una serie de paredes que culminó con el disparo de Carlos y el gol impecable. Onofre jugando, ¡venga Rada! Disparo afuera. Lástima, brillante oportunidad que tuvo Rada, normalmente un gran tirador y falla. Y atacando Luna, ¡tira! ¡Epa, Pajarito! Buen disparo de zurda de Luna, buen manotazo del Pajarito Cortés a tiro de esquina. Y la gente feliz, y usted más porque lo va a volver a ver. Ya usted qué tiro, buscando las redes y qué portero, evitando que llegue. Devoluciona Toniño, por el lado izquierdo estaba vacío, lanza a Ceballos. La desvía Calderón otra vez, otra salida dramática de Calderón. A Carlos. Borja, un manotazo. Borja. Borja. Gol. Gol. El árbitro está parando la pelota. Vean cómo acosa ahí Carlos Reynoso a Borja. Aquí está la repetición. Ok, adelante Ángel. Tonillo y el manotazo.
Termina el partido en este momento. El América 2. El Guadalajara 0. Por unas declaraciones quizá medio irresponsables mías en el tercer partido que yo dirigí a la América, que fue contra el Guadalajara precisamente, y dije así a los cuatro vientos que yo era el antichiva número 1 de México. Para muchos aficionados cementeros, el partido más espectacular de la historia del equipo es aquella final del torneo 1971-1972 contra el América. Se le ha quitado el primer balón del juego. Fernando Bustos por el centro. Sirve el balón para Cesario Victorino. Aquel fue un choque de titanes. Punta Borja, el pase es demasiado largo, tranquilo Marín. Mano, tiro libre indirecto. El de principios de los 70 era un América lleno de talento. Con José Antonio Roca en el banquillo, Reynoso, Borja y Borbolla en el ataque y el vuelo del Pajarito Cortés en el arco, los cremas eran de cuidado. Regueiro, tiro. El vuelo de Prudencio Pero Cruz Azul era todavía mejor. Era un equipo inolvidable. Los tres palos estaban resguardados por el inolvidable, el único Miguel Marín. Marín había llegado de Argentina a finales del 71 para reforzar la portería cruzazulina. El gato, el Superman, no se iría nunca más ni del arco ni de los corazones cementeros. Y Miguel Marín, sin duda, de los más grandes extranjeros, de los mejores guardametas. En lo personal creo que el mejor, el más completo que vino a México. $30,000 costó. El resto de la alineación suena a leyenda. El poder de Quintano, el desparpajo del Calimán Guzmán, el talento de Eladio Vera, el temple de Pulido, la picardía de Fernando Bustos, la alegría del Centavo Muciño y la visión de Victorino. Todos ellos le daban forma a un Cruz Azul que ya comenzaba a ser una verdadera máquina de jugar fútbol. Cruz Azul borró de la cancha al América desde el primer tiempo del partido. Como un vendaval, la máquina celeste le cayó encima a los cremas, que ya no sentían lo duro sino lo tupido. No solamente hombres que pueden anotar en jugadas dentro del área, sino desde fuera. Esto un Pulido, un Calimán, un Alejandres, un Victorino. Toque de Bustos. ¡Gol del equipo Cruz Azul! La combinación de Fernando Bustos para que el Cruz Azul se vaya arriba en el marcador. 2-0. Con goles de Pulido, Victorino y Muciño, la máquina cementera sepultó a su rival. Para la segunda parte, Cruz Azul puso la rúbrica de goliza por conducto del famoso Centavo. El marcador no dejaba lugar a dudas. El campeón vestía de azul y su década apenas comenzaba. Cruz Azul campeón ganándole al América 4-1. Les saludamos desde el Epicentro. El arquero pampero Miguel Marín. El señorial chileno Alberto Quintano en la defensa central. El paraguayo Eladio Vera, una saeta zurda. Carlos Reynoso y en el poder goleador de Enrique Borja. Viene la jugada por el centro a cargo de Muciño. ¡Pulido! ¡Gol! En el minuto 10 de acción, Pulido anota. Alejandres. Tiene potentes cañoneros el equipo cementero.
de larga distancia, no solamente hombres que pueden anotar en jugadas dentro del área, sino desde fuera. Liston Pulido, un Calimán, un Alejandres, un Victorino. Toque de Bustos, Muciño, ¡gol! Gol del equipo Cruz Azul. La combinación de Fernando Bustos para que el Cruz Azul se vaya arriba en el marcador. 2-0. Rojo. Muciño, Alejandres. No se decide Alejandres, lo pensó demasiado. Estaba Muciño. ¡Gol de Muciño en pared extraordinaria con Fernando Bustos! ¡Gol de Muciño! El Cruz Azul 3, el América 2. A los 35 minutos de acción, vean la repetición de la jugada. Y en el festejo ha quedado sepultado por sus propios compañeros Muciño, el centavo. Vean la pared. De talón le dio Bustos, el derechazo de Muciño y la caída después de chocar con Prudencio Cortés. Ahora en cámara lenta. Cortés. Carlos esperándola, la pelota los echa Borja, ¡gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Qué remate a la salida del tiro de esquina! Fue un señor gol. Y el América pone en circulación a las 12 en punto el balón. Estadio Azteca, 9 de julio de 1972. Se trata de la primera campaña en el Coloso de Santa Úrsula del equipo hidalguense llamado Cruz Azul. Llegó a la capital para conquistar a todo un país. La final de la temporada ante un América que ya era todopoderoso. El campeón vigente ni más ni menos. Se dice que el americanismo tiene pesadillas con lo ocurrido en aquella fecha. Incluso Carlos Reynoso llegó a mencionar que pasaron varios años antes de que ese compromiso dejara de repetirse en su mente. Dolor. Me acuerdo que el cachetazo fue muy fuerte, ¿no? Estuvimos como una semana sin salir. Héctor Pulido a los 10 minutos ya tenía al frente a ese equipo próximo a convertirse en máquina. Cesario Victorino extendió la ventaja y Octavio Muciño puso 2 goles más para decretar una goleada brutal para los cremas, que solamente respondieron con Enrique Borja, ya cuando faltaban segundos para que se acabara el sufrimiento. Sí, un resultado brutal. La final de la temporada 71-72 la jugó contra el América. Ese partido marcó el inicio de lo que llegaría a ser el clásico capitalino. El Cruz Azul nos derrotó ampliamente, 4-1. Ahí nació una rivalidad, yo siento que es una rivalidad. Esa final realmente no la ganó Marín. Yo en 10 minutos, 20 minutos de juego, tuve 3 oportunidades de gol, que la sacó él de los ángulos. Entonces realmente esa final no la ganó el Gato Marín. Después nos hicieron 4 goles, pero fue a consecuencia del primer gol, que fue un error, y nosotros seguimos yendo al frente. Nosotros éramos mucho más equipo que ese Cruz Azul. Nuestro equipo en el segundo tiempo era el mejor equipo de México, y en el segundo tiempo barrimos al América. Cuando ganamos el campeonato, el que estaba más convencido de que lo íbamos a ganar era yo. Yo estaba seguro que lo íbamos a ganar y fácil además. Y un nuevo grito, acompasado, poderoso, como el equipo que lo generaba, fue ganando espacios en las tardes de fútbol. El domingo 9 de agosto de 1972, el partido que sostienen el América y el Cruz Azul en un rebosante Estadio Azteca marca un momento histórico del fútbol mexicano. Mucho estaba en juego aquella mañana: un campeonato de liga, el gozo del triunfo o la frustración de la derrota en todo un torneo disputado palmo a palmo, semana tras semana. Pero se jugaba mucho más. El enfrentamiento del América y el Cruz Azul, un solo partido. Como se acostumbraba en esos años, aquella final no abrió puertas a la especulación, sino que fue jugada con intensidad cada minuto y en cada sector y todo rincón de la cancha.
inclinable a plomo, en el que mucho colaboró la seguridad del inigualable Miguel Marín, el Superman, como con acierto y emoción lo apodaban. Y muy pronto, aquel temple se tradujo en superioridad. Al minuto 10, Héctor Pulido marca el primer gol. Cesario Victorino amplía la ventaja al 23 y el centavo Muciño abre una brecha insalvable, con sendas anotaciones en los minutos 35 y 46. El Cirano Borja consiguió el del honor para el cuadro de José Antonio Roca en las postrimerías del cotejo. Se abría así un nuevo capítulo de la historia del fútbol mexicano, uno de los episodios más intensos. La primera jugada polémica en una final que merecía revisión con el video asistente arbitral se presentó en el duelo decisivo por el campeonato 1971-72 entre Cruz Azul y América. Cesario Victorino manda un tiro que hace campanita en la portería de Prudencio Cortés. Los jugadores de Cruz Azul protestan al abanderado, quien en un principio había señalado el centro del campo, pero cambió la decisión por orden del árbitro Arturo Yamazaki, quien regaña al capitán Héctor Pulido. Con ayuda de la repetición, se puede apreciar que el balón parece ingresar a la meta. La decisión no influyó en el marcador. Representaba el 4-0 en favor de Cruz Azul, mismo que cayó a los 17 segundos del segundo tiempo. La máquina se impuso 4-1. Esa hubiese sido la primera jugada polémica en una final revisada por el VAR. Fernando Bustos, un jugador habilidoso, desequilibrante, con un inusitado desparpajo, con una habilidad diferente, atrevido, imaginativo, caracolero. Vivió sus mejores campañas con el Cruz Azul, ahí escribió páginas brillantes, figura sobre todo en aquella final del 72 en la que el Cruz Azul golea al América, cuando el Cruz Azul tenía muy pocos años en primera división. Fernando Bustos hubiera tenido su gran mundial en el 74 si el equipo mexicano no hubiera sido eliminado en la zona de la CONCACAF. Brilló con Cruz Azul, brilló con selección mexicana, murió muy joven cuando tenía poco de haberse retirado como futbolista después de haber jugado su última campaña con el Atlético Español. Un jugador que se distinguía por lo que hacía en la penúltima jugada, por la facilidad que tenía para desequilibrar, para clarificar y después casi siempre incursionando por el extremo derecho, aprovechar el movimiento de algún compañero para dar el pase preciso, oportuno de gol. Pero también anotó sus propios goles. Un jugador muy completo que realizaba jugadas que nadie más se atrevía siquiera a intentar. A veces parecían demasiados los adornos, pero una y otra vez Fernando Bustos demostraba que ese adorno tenía algún sentido, que no era nada más adornarse, sino con tal adorno permitir que la jugada progresara, como lo hace en el gol quizá más recordado de los que anotó con selección mexicana, ese balón que recibe de aire, que le queda un poco atrás y con el talón prácticamente se lo acomoda por encima de sí mismo para que sin que caiga la pelota, prenderla y anotar ese magnífico gol que dejaba plena constancia de lo que eran las cualidades de este futbolista, cualidades inusitadas, porque no fue la única vez que recurrió a un adorno como ese, adornos que él convertía en recursos productivos, un jugador que manifestó siempre al jugar esa alegría que quisiéramos ver en todos los futbolistas. Se divertía jugando y jugaba divirtiéndose. Una leyenda del fútbol mexicano, Fernando Bustos, cuya partida prematura tanto se lamentó en su momento.
La máquina cementera ganaría su segundo título de la década un año después. El bicampeonato celeste fue realmente sufrido. Con Victorino disparo, Darío Miranda en una Cruz Azul se enfrentó en la final al bravísimo equipo de León. Los Panzas Verdes, encabezados por los rudos Albrecht y Davino, serían un rival muy complicado para la virtuosa máquina azul. La primera batalla de la final fue en León, donde la máquina se fue al frente con gol de Fernando Bustos. Buena posibilidad de Eladio Vera, pero Miguel Miranda, colocado perfectamente, anula. Chávez, el equipo León con un 4-3-3 perfectamente planteado sobre el terreno de juego. Le equivoca Horacio López Salgado, tira, ¡gol! De Horacio López Salgado. Fernando Bustos ha sido, Fernando Bustos. El León empataría por la vía penal hasta el segundo tiempo. Albrecht falló en la temporada regular un penalti. Ahora es final. Va Albrecht, se perfila, dispara. El segundo partido jugado en el Estadio Azteca fue una verdadera batalla en el medio campo que terminó con un empate a 0 goles. Se necesitó un tercer partido. Ahí, la diosa Fortuna le sonrió a los celestes, quienes alzaron la corona en Puebla. El equipo era ya una dinastía. El 20 de agosto de 1972, el chileno Carlos Reynoso sorprende a los toros del Atlético Español con una magistral y muy memorable jugada. En saque de media cancha, mientras los toros del Atlético y Vázquez del Mercado, portería Reynoso lo ve y ven. Estaban celebrando todos los jugadores del Atlético Español en la mitad de la cancha. Pero adelantado, la vi así y la metí. Lo bueno fue que le pegué muy bien y entró de aire la pelota. Entonces creo que fue un gran gol. No regresaba a la portería, Reynoso lo ve y ven. Se ha guardado respetuosamente el minuto de silencio. Y ahora todo está listo. Las banderas de ambos equipos se ven en las alturas y Javier Galindo, que es el árbitro del encuentro, indica que este ha empezado ya. Mandando su servicio Borbolla, balón fuera. El marcador nos indica Guadalajara 0, América 0. Reynoso disparando apenas encima. Listo Gustavo León para introducir el balón. Ahí lo pone en circulación sobre Carlos Reynoso. Le llega López. La pide Hodge atrás. Prefiere filtrarla por dentro. Señalaba fuera de juego. Calderón desviando. Bien ganado el balón al Pichojos Pérez por Hugo Díaz. Otra vez el Guadalajara metiéndose. Va a marcarle Gustavo León. Tocando bien. Estupenda jugada de Muciño. Reclamaban manos. Partido en el que se ha luchado, se ha marcado. Se han creado algunas oportunidades a través de los méritos ofensivos de las dos escuadras, pero estas han sido pocas en un grado de alta peligrosidad. ¡Buena jugada! ¡Gol! ¡Gran gol de Octavio Muciño! Hodge llegó. Se pasó Real, Carlos la tiene, Borja, media vuelta. El clásico de clásico. Lo gana la Chivas. Las banderas de ambos equipos se ven en las alturas y Javier Galindo, que es el árbitro del encuentro, indica que este ha empezado ya. Hay que probar estas cosas que en un momento determinado pueden inclusive ayudar mucho a la labor del árbitro. Enrique Borja. Mandando su servicio Borbolla, balón fuera. El marcador nos indica Guadalajara 0, América 0. Carlos Reynoso atrás, se apoya en Roberto Hodge. Reynoso disparando apenas encima. Aquí viene Friesen. Soltó el balón el Pajarito Cortés y lo recupera cuando ya estaba presionándole Gómez. Carlos Reynoso.
sobre la vigilancia de Real, cede a Roberto Hodge, quiere disparar desde ahí, lo hace Calderón al bote. Ordaz, la pide Carlos Reynoso metiéndose a un hueco. Ordaz prefiere apoyarse en Hodge, ahora sí encuentra a Carlos. Intenta filtrar el balón, reclamaban fuera de juego, Borja la tiene, dispara Calderón fuera. Vuelve a dejar el terreno de juego el esférico para que el Guadalajara la mueva. Willy Gómez. Presionado por el otro 10, León salió perfectamente. Balón al centro, Cortés chocando con Muciño y luego el disparo por encima. Bien ganado el balón al Pichojos Pérez por Hugo Díaz, otra vez el Guadalajara metiéndose, va a marcarle Gustavo León. Tocando bien, estupenda jugada de Muciño, reclamaban manos. Partido en el que se ha luchado, se ha marcado, se han creado algunas oportunidades a través de los méritos ofensivos de las dos escuadras, pero estas han sido pocas en un grado de alta peligrosidad. ¡Buena jugada! ¡Gol! ¡Gran gol de Octavio Muciño! El servicio de Willy Gómez y Octavio Muciño. Ordaz haciendo bien la recepción a un servicio perfectamente ejecutado. El mismo Ordaz ahora sobre la marcación de Chavarría. Podría apoyarse, la deja Roberto Hodge, que tiene buena oportunidad. Hodge a Borja. Borja quería meterse. Queda en Hodge el disparo. A un ladito, apenas a un lado. Claro, cabeceando Jaime López. Hodge llegó. Se pasó Real. Carlos la tiene. Borja, media vuelta. Chojos lo prendió, luego Hodge, Carlos, el rompimiento, la velocidad de Enrique, la pelota a un lado, Enrique Borja se recuperó, ¡pata! Le echó fuera. Carlos Reynoso, Gustavo León, pata, media vuelta, la salida de Calderón, León quiere tirar, chocó con Jaime López. El clásico de clásicos. El clásico de clásicos, lo gana la Chivas. El Guadalajara le gana a la América. El Guadalajara le gana a la América. El clásico de clásicos del balompié mexicano. Los cuetones y la tromba se desencadenan en la cancha del Estadio Azteca. Las Chivas por vez primera desde la era de Roca del 70-71 le ganan al América 1-0, gol de Muciño. El único partido entre América y Chivas que yo recuerdo que se haya jugado con las áreas grandes pintadas de blanco, algún experimento que no funcionó, pero que ahí utilizaron en ese partido en el que las Chivas se imponen 1-0 con este golazo de Octavio Muciño. El balón que le llega por la derecha al Willy Gómez, aquel maravilloso, desequilibrante, habilidoso atacante de las Chivas que había hecho una magnífica dupla unos años antes con Javier Valdivia como contundente centro delantero. En esta ocasión, en el 73, con quien se conecta es con Octavio Muciño. Así viene el trazo en diagonal de el Willy Gómez para que se tienda de palomita Octavio Muciño y así anote, así vulnere la portería americanista para conseguir el único gol de aquel partido. Una jugada en la que queda reflejada fielmente la capacidad que como goleador tenía Octavio Muciño, uno de los mejores centros delanteros que haya producido el fútbol mexicano, con una fulgurante trayectoria brutalmente interrumpida. Toda una tragedia la de Octavio Muciño, porque así queda trunca una carrera que todavía prometía muchísimas cosas y queda trunca sobre todo una vida, cuando apenas acababa Octavio Muciño de cumplir los 24 años. El 16 de diciembre de 1973, las dos escuadras se miden en el partido decisivo de la Copa México y los americanistas prueban la miel de la revancha al vencer por 2-1 a los cementeros en un estadio azteca pletórico de banderas amarillas y azules, emblemas de una creciente rivalidad. Los goles del negro Roberto Hodge y Osvaldo Castro, el letal Pata Bendita,
en un gran dúo de chilenos, dan el triunfo a los de Cuapa. Gol de Gutiérrez. Antonio Gutiérrez en un balón que se le pasó al pajarito. Otra vez la repetición. Vean eso. Magnífica oportunidad que dejó escapar. Otra vez Carlos Reynoso a profundidad, metiéndose, se anima la tribuna americanista. Hodge llega. ¡Gol de Hodge! ¡Gol del América! No pudo hacer más daño, pero que sí llegó Osvaldo. Osvaldo se quita, Quintano tira. ¡Gol del América! El broche de oro de la más gloriosa época de la máquina cementera llegó en la temporada 1973-1974. El Cruz Azul bicampeón enfrentó, sin embargo, serias dificultades en su búsqueda del título. La final contra el aguerrido Atlético Español fue un dolor de cabeza. En el partido de ida, Cruz Azul perdió 2-1. Sin embargo, en el partido de vuelta, los celestes lograron borrar al Atlético Español con 3 hermosos goles. La máquina era tricampeón. Ocurrió el 19 de mayo de 1974. Cruz Azul y Atlético Español disputaban la final del fútbol nacional. El árbitro del encuentro era Abel Aguilar, un respetado internacional mexicano. Sin embargo, aquella mañana, Aguilar se equivocó. Nuevo tiro de esquina, otra vez se agrupa. Corría el minuto 13, cuando el delantero cruzazulino, Horacio López Salgado, anotó un gol en clarísimo fuera de lugar. Le está diciendo Abel Aguilar, estaba Bustos. El estadio Azteca entero vio que el gol era ilegítimo. Los fotógrafos que cubrían el partido retrataron el momento con claridad. Aquello no era gol. Pero a Aguilar no le importó. Dio por buena la anotación y cambió el rumbo de la final. Chino Estrada y Bustos, gol. Aquel error escandaloso llevó al Cruz Azul a la coronación por tercer año consecutivo. Desde la banca los jugadores, Velázquez, Unos meses después, el 26 de mayo de 1974, celestes y amarillos disputan el juego de campeón de campeones, en el que los cementeros toman desquite del América. Por si hiciera falta, el Cruz Azul confirma entonces que estaba hecho para las grandes ocasiones. En aquella escuadra tienen brillo especial 2 jugadores mexicanos dotados de una clase excepcional, que desplegaban por distintos sectores del terreno. El lateral derecho, Nacho Flores, hermano de Luis, otro ilustre cementero, y Horacio López Salgado, el extraordinario goleador formado en el América. Al final de los 70, el campeón Cruz Azul cuenta entre sus filas una verdadera pléyade de jugadores, junto al Superman Marín, Nacho y Horacio, como el durísimo paraguayo Carlos Jara Zaguer y el no menos impasable Guillermo, el Wendy Mendizábal. Rodolfo Montoya desquiciaba a los zagueros rivales con su velocidad y preciso toque de bola. Y por la otra banda, el Chaplin Ceballos desgranaba finamente sus gambetas. Mientras el América se alistaba para emprender el vuelo a grandes alturas, la máquina inclinaba la balanza del clásico joven en su favor para concluir aquella década de esplendor eliminando a los de Cuapa en semifinales de la liguilla. Luego de que el América venció en el primer cotejo 2-1, los celestes pagaron con la misma moneda, avanzando a la gran final. Tacos al frente.
Y ahí Ceballos, ¡gol de Ceballos! ¡Gol de Ceballos! Media vuelta de derecha al fondo, el cañonazo del grandote, el tanque Sergio Ceballos. Cabezazo de Osvaldo y la media vuelta tremenda. Necesito a Ocampo. León quiere cubrir. ¡Gol! ¡Gran gol! Ocampo en el minuto 9 de esta segunda mitad con un disparo impresionante daba el gol del Cruz Azul que empata el marcador. La repetición de la jugada para que usted la disfrute otra vez. ¡Qué gran tiro! Y se pasó por ahí encima, ahora la tiene Gómez. Prudencio Cortés, ¡gol! ¡Gol de Cruz Azul! Gol que pone en ventaja a los cementeros. Exactamente a los 40 minutos, Eladio Vera anota para Cruz Azul. Remate de cabeza cuando pareció que podía quedarse con el balón. Prudencio Cortés en el minuto 40 justamente. Aquí volvemos a ver la jugada. Gómez mandó el servicio, lo vio pasar por encima a Prudencio Cortés y le remató Vera de cabeza. También los Diablos han sido visionarios. Tuvieron a uno de los técnicos más adelantados a su época, que se llamó Ricardo de León. Rieron cuando dijo que sería campeón con ese plantel del 74. Lloraron, sí, de felicidad cuando lo obtuvieron. Allá va número 3, el Pelón Velázquez, bien incorporado al ataque Arturo López. Ya la pelota empieza a hacer embotes extraños. Viene el centro, el Moreno Estupiñán. Vean ustedes el cabezazo. ¡Gol! Extraordinario de Estupiñán. Y ahí está la entrega. Ahí está lo que el público esperaba. México se pueden contar con los dedos de las manos. Hasta hace algunos años, la afición de nuestro país solo tenía como referente a Ítalo Estupiñán, un muy buen delantero, pero lejos de ser un ídolo. El centro, Fausto Vargas, la jugada central, el disparo, el cañonazo, contrarremata, gol de Juanito Alvarado, contrarrematando a toque de Fausto Vargas. Alvarado anotando para el equipo mexicano y poniendo el marcador en el Estadio Azteca. 1 para México, 0 para Costa Rica, cuando corrían exactamente 2 minutos de acción. Alvarado, número 7, contrarrematando. Vean la repetición de la jugada, el toque de cabeza por Fausto Vargas. Alvarado haciendo el cambio de pierna, su disparo, rechazando al guardameta, y el propio Alvarado contrarrematando para así batir a Edmundo Galston y poner tempranamente a México en ventaja 1-0. Juan Alvarado, número 7 en la camiseta, jugador del equipo Puebla. Diano, de esa prisa, balón dentro del área, una zancadilla aparente, la jugada que sigue, gol decretado por Arturo Yamazaki, quien reclama ahora el equipo de Costa Rica. Había sido fauleado el hombre dentro del área. Hubo un momento de suspenso y tienen ustedes a Juan Alvarado anotando el segundo gol para el equipo mexicano. Juanito Alvarado anotando el segundo gol cuando corrían 8 minutos y medio de acción de esta que es la primera parte.
Juanito Alvarado. Lo trabaron dentro del área. Se esperaba que marcaran el penal. La jugada siguió. Impulsó el balón que en cámara lenta entró en la cabaña encomendada a Galston. Aquí está Fausto Vargas. Centro disparo. Damiani. Galston se le encontró. Medio Damián. En una jugada en que había habido un penal claro. Que no marcó Yamasaki. Cañonazo de Pepe Delgado. ¡Gol de Pepe Delgado! Cañonazo desde fuera del área. Pepe Delgado anotando el 3-0 para el equipo mexicano. Aquí tenemos la repetición. Vean ustedes. El toque retrasado de Chepe Chávez y el cañonazo de derecha de Pepe Delgado para poner 3-0 al equipo de México sobre Costa Rica. De otro ángulo la repetición y el golazo de Pepe Delgado desde fuera del área. Rabioso el lateral izquierdo apoyando el ataque desde el primer instante del partido. Centro para Juan Alvarado del ataque mexicano. Foul sobre Fausto Vargas. Se lastimó y aquí está Fausto Vargas recibiendo su oportunidad en la selección. Dispara Fausto, detiene Víctor Monge tendiéndose bien a la derecha y llevándose una carretada de palmas. Vargas y Cuellar esperan la maniobra de Juan Alvarado. Buen desborde a Barquero, el centro. Cuellar, ¡gol de Cuellar! ¡Gol de Cuellar! El equipo mexicano. En el doble desborde de Juan Alvarado, el arquero se cayó. A la izquierda resbalaba Víctor Monge y suave tocadita. El contacto en el gol del saludo. Saludo Costa Rica. Este es el cuarto. Leonardo Cuellar. Manso, Nacho Flores. Nacho su toque privilegiado. Y Cuellar, ¡gol! Una volea impresionante al toque de Fausto Vargas. Un gol enorme de bandera del equipo mexicano. El toque de Nacho Flores. La pelota colocada por Fausto Vargas a una zurda que mete un gol de bandera. Cuellar, 5-0. Una jugada de abordaje. Bonini. Watson cabeceó. Pepe tira. ¡Gol de Pepe! ¡Gol! Y es la media docena. Pepe Delgado en un giro de media vuelta, arrinconado a la derecha. ¡Gol de Pepe! Y esta es nuestra cancha del Estadio Azteca, rindiendo fervor a don Pepe Delgado por el gol de la media docena. Galindo, minuto 45, Fausto Vargas se recorta, Fausto cañonea, ¡gol! Fausto Vargas hace el séptimo. Vargas hace el séptimo gol del equipo mexicano. Descolocando en el trazo final defensa Carlitos Watson, tira a la derecha del arquero Monge. Gol de Fausto Vargas. Y el equipo mexicano los ha metido en una endemoniada coctelera, sacudiendo, triturando y aniquilando al equipo de Costa Rica. 7-0. ¡Qué gol! Aquí está el recorte final de Fausto, sacando la finta a Watson y tirando a la derecha don el vuelo ya tardío. Y aquí está don Ignacio Treyes. Y el árbitro silba el final. Los séptimos Juegos Deportivos Panamericanos de 1975 tuvieron como escenario inaugural el Coloso de Santa Úrsula. En la disciplina, la selección mexicana juega la final contra Brasil. Jóvenes promesas como José Luis Caballero, Víctor Rangel, Rafael Toribio y Hugo Sánchez ponen en jaque a los cariocas, coronando su dominio al minuto 22 de acción. Cerca del final, una desatención de la saga mexicana causa el empate de los sudamericanos. Durante los tiempos extra, las luces del estadio fallan, mientras un audaz aficionado lanza una porra desde el pebetero.
Considerando que la actitud del público resulta riesgosa, el árbitro suspende el partido. El Comité Olímpico Internacional decide otorgar la medalla de oro a las dos. Se lanzó bien Gilberto el Coco Rodríguez al disparo que hizo Manuel Rojas. Tomó la pelota bien Pepe Martínez, allá va el Diablito Peralta. Se desplaza por el lado izquierdo Héctor Prieto, sigue Peralta con la pelota, por el lado derecho la pide Hugo Díaz, sigue Peralta, dispara fuerte, bien achicando Paco Castrejón. Fuerte el disparo, aunque no con mucha colocación. Vean ustedes la repetición, aquí está Leonardo Peralta y ahí Paco Castrejón. Hay pequeñas frases en el fútbol que estrujan vehementemente al aficionado. Aquí está Quise, cambiando la pierna, llegando con perfil derecho para tocar sobre Roman. Roman a Rojas, el tiro al arco. La bola la rozó el arquero y dio en el travesaño mayor, estremeciendo al Azteca. Aquí está la combinación y la bola da en el travesaño, saliendo fuera. El arquero no alcanzó a rozar. Jorge Ventura tiene la historia. Luna, Prieto, Cornero, Luna, cerca Luna, increíblemente cerca de abrir el marcador en un regate donde Cornero quedó corto y donde el tiro salió silbando. Agarrando Chocolate Manso, media vuelta de Manso que no pudo girar. Aquí Prieto y Castrejón en la gran jugada al tiro de Héctor Prieto, joven que ha estado amenazador. En la hermosa jugada del Guadalajara, media vuelta preciosa. Ahí Chocolate y una esperanza, su tiro cerca. En cuanto la tuvo, sabía que podía fulminar. Y no se necesitaba saber lo mucho que se iba a echar encima para tirar así. De hombre y con rencor. El árbitro silba el final. América 0, Guadalajara 0. Les saludamos desde Avenida Chapultepec. Uno de los episodios más extraños presenciados en el Estadio Azteca sucedió en mayo de 1976, cuando el ídolo Miguel Marín hace un gran favor a los azulgranas del Atlante. ¡Gol! El gol más insólito que haya visto desde que estamos presenciando fútbol. Gran batallador. Otro de los equipos mexicanos que ha probado la amargura del descenso es el Atlante. Era yo entrenador del Atlante cuando teníamos la soga al cuello. Yo me libré, pero porque yo era parte de ese grupo humano. El querido equipo del pueblo perdió la categoría el 29 de julio de 1976. Aquel año, el Atlante había quedado penúltimo en la tabla, con el Potosino como último lugar. Dado el sistema de liguilla por el no descenso, los atlantistas debieron disputar un par de encuentros contra los potosinos. El primer partido terminó con victoria potosina por 2-1. El de vuelta, disputado en el Estadio Azteca, representó un calvario para la afición azulgrana. Bueno, el Atlante se fue y yo me acuerdo de la gente del Atlante llorando en los vestidores del Estadio Azteca, los jugadores. Un gol nada más necesitamos y el Tarzán paró todo. El Tarzán paró todo esa vez increíblemente. No metimos un gol. Las escenas en el vestidor atlantista, con aquellos futbolistas bañados en lágrimas, son parte de la nostalgia más dolorosa de nuestro fútbol. Hay una foto que por ahí la he visto y que tiene cosas entre triste y chusco para mí, a la vuelta del tiempo. En la temporada 1975-76, después de una estupenda campaña, los cremas disputaron la final de liga contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Con un cuadro renovado, el club arrasó al equipo tapatío y consiguió su 7º título de liga. Tiro de esquina que va a ejecutar Carlos Reynoso. Esperan 4 hombres, balón al área, lo busca Reynoso.
Alcindo remata y está consiguiendo el gol. Cuando el América fue campeón fue el 75-76. Yo creo que jugué unos 8 partidos completos, 3 o 4 de relevo, pero una gran satisfacción porque el equipo salió campeón. Yo ya estaba integrado con gente que yo admiraba de cuando era chico, como Borja, como Reynoso. De la Rabona pues fue una final, medio de repente venía yo de unas lesiones, una operación, y terminé haciendo un gol de Rabona en la final, metí todos los pases de los goles. Y fue una jugada diferente, pero yo siempre la hacía en las prácticas y en los partidos, siempre daba pases de Rabona, y para mí era algo normal y natural. Intenta hacer la jugada Reynoso, adelanta, allá ve el chileno perseguido. Y fue el líder de ese equipo. Una de los movimientos del funcionamiento del equipo fue precisamente colocarlo a él en una función especial de medio campo hacia adelante. El fútbol mexicano en la final de este campeonato. Incluso jugué un ratito en la final de ida allá en Guadalajara. Y bueno, una gran satisfacción a los 18 años ya poder ser campeón en la primera división. Fue algo muy bonito para mí. Intenta hacer la jugada Reynoso, adelanta, allá ve el chileno perseguido por el brasileño, sigue Carlos Reynoso, se mete al área, se lleva Calderón, dispara. Evita 2, está en el Estadio Jalisco para llevarles esta fiesta grande del fútbol. Nos tocó jugar la final contra la UDG, que era un equipo que estaba en un excelente momento. Ganamos 3-0 allá en Guadalajara. Recuerdo que el partido estuvo muy cerrado hasta el 1-0 y después con un gol de Reynoso y un gol de Quise, el marcador se puso 3-0 y teníamos que venir aquí al Estadio Azteca. Entonces sentíamos ya que teníamos cuando menos la mitad del campeonato en nuestras manos. En el segundo tiempo, el segundo partido, Quise hizo otro gol que dejó el marcador 4-0 y ya lo demás fue disfrutar el partido porque ya era una ventaja que como estaba el equipo era casi imposible que nos la pudieran quitar. Entonces fue mi primer título, no era yo titular, alcancé a jugar un rato en el primer partido ahí con la UDG, no era titular, pero ya sentí lo que era la alegría de poder dar una vuelta olímpica con el equipo. Francisco Paco Castrejón fue pedido por Raúl Cárdenas para la temporada 74-75. Fue campeón de Liga y campeón de campeones en la temporada 75-76, así como campeón de CONCACAF en la 77-78. En aquel tiempo no era tan común ver a un jugador cubriendo tanto terreno como lo hacía Reynoso, y aquí lo hace, aquí recorre toda la cancha para ir eludiendo adversarios, ir conduciendo así la pelota, clarificando el panorama, llegar al área, ese partido que se jugó en la cancha del Estadio Jalisco, y después de eludir al portero, definir de esta forma. Pues quería ganar títulos y títulos con Pumas y afortunadamente nada más fueron 2. Tuve la fortuna de llegar a un equipazo que imagínate tener a Muñante, a Caviño, y luego estaba Cándido, que después le quité la titularidad. Ahí mandando el servicio, bombeado, un poco pasado, controla bien René Trujillo. Solvencia en la defensiva americanista, pierde Trujillo, el Willy Gómez. Justo llegó a tiempo Sánchez Galindo cuando había perdido la pelota. Dentro de su área, René Trujillo, un susto para el portero Paco Castrejón. Pepe Martínez, el toque al lado izquierdo para José Luis Real, que dispara, Castrejón, cerca, disparo cruzado de José Luis Real, número 6 de las Chivas, sirviendo de primera intención, abriendo el juego, Reynoso para Trujillo, Trujillo a De la Torre, cruzamiento de Aurelio Hernández, el árbitro indica penalti, falta que comete Aurelio Hernández y ahora el árbitro se va. El árbitro se va hacia el lado cuando ya había señalado la pena máxima. El árbitro había señalado penalti Mendoza Guillén y después, ya estando en el manchón de penalti, se abrió
Y ahora vamos a esperar. Aquí está otro ángulo, la repetición, la falta. El árbitro rectifica y está señalando que la falta fue cometida a medio metro de la raya lateral del área grande. Recupera el Guadalajara. Willy Gómez. De atrás Pepe Martínez dispara. ¡Poste! Disparo sobre la marcha que realiza Pepe Martínez al minuto 40. La pelota pegó en la parte inferior del larguero de la portería de Castrejón y así se salvó el América. Reynoso sirve rápido a Luisinho. La marca de Contreras. Luisinho el disparo. Coco a tiro de esquina. Disparo sorpresivo fuerte de Luisinho con la pierna derecha, al cual el Coco Rodríguez, vean la repetición. Disparo fuerte y Rodríguez adelantado. Anda el balón con la mano izquierda, tiro de esquina. Avanzan las Chivas, el Willy Gómez. En el centro está esperando Rangel. El Willy toca a Pepe Martínez. Rangel, ¡gol! Sánchez Galindo manda la pelota arriba, cabezazo de Quise. ¡Carlos! La pelota la tiene Coco en el lago de Múnich. Mendoza Guillén, el hombre que dio un penalti primero y luego rectificó, silba el final. ¡Chivas! El partido que ustedes tienen contra la Autónoma de Guadalajara es muy importante, ya que inclusive se vieron alcanzados en el liderato absoluto del campeonato con 31 puntos por la UDG. Bueno, el partido del domingo va a ser difícil porque vamos de visitantes. Ahorita ya todos los equipos están jugando a morir, pero ese partido va a ser muy importante para nosotros porque nosotros no queremos estar al nivel de los demás equipos. Hugo Sánchez intentando irse, da para Caviño, Evanibaldo dispara, ¡gol! Ahí el disparo de Evanibaldo En la temporada 1976-1977, con un experimentado y sólido grupo de jugadores extranjeros, entre los que sobresalía el delantero brasileño Evanibaldo Castro Caviño, los Pumas se enfrentan por el título a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. La huelga sostenida entonces por el Sindicato de Trabajadores de la UNAM obligó que la final del torneo tuviera como escenario el Estadio Azteca. Con un gol del explosivo goleador carioca, los auriazules consiguen su objetivo. Más extraño. Debido a la huelga que cierra las instalaciones de la UNAM en 1977, los Pumas de la universidad se ven obligados a jugar la final del torneo en el Coloso de Santa Úrsula contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Lejos de sufrir la incomodidad de una cancha diferente, los Pumas se sienten como en casa y dominan Leones Negros. El gol de Caviño corona a los Pumas con su primer título de liga. De ellos, uno es el que más emoción le causa y el que más recuerda. Fue el 3 de julio de 1977. Aquella tarde se jugaba la final de liga entre dos equipos que nunca habían conseguido un título: los Pumas de la UNAM y los Leones Negros de la UDG. Curiosamente, la serie entre estos dos equipos que se caracterizaban por el espectáculo fue muy cerrada. Durante 168 minutos no cayó gol alguno. Se anticipaban los tiempos extras. Sin embargo, Caviño tenía otras ideas. Bueno, o gol foi córner, né, contra nós outros, que Vasco no mercado despeja, não? E o balão sai com Cuellar, Cuellar mete para Spencer, Spencer infiltra diagonal para Caviño e o cruzo forte, cruzado abaixo de direita a la izquierda, ¿no? La derecha del portero. Era el 1-0 y el ansiado título para sus Pumas.
Mi lucha ha sido siempre de no me cambiar como persona, ¿verdad? Porque, pues como me ves, ¿no? Yo vengo aquí a los estadios, visto igual, camino igual, soy la misma persona. Yo no quiero cambiar, gracias a Dios yo no quiero cambiar, yo quiero seguir igual. Yo creo que la lucha principal de Cabinho es esa, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, Toño, el uniforme de Pumas. Un Puma de toda la camiseta, o sea ya fuera con el uniforme dorado o con el uniforme en azul marino, con toda el Puma, el escudo en toda la camiseta. Entonces iba a haber un partido el 18 de septiembre, en el cual faltan como tres meses, donde cual yo podía retirarme. Era un partido oficial. Los Pumas eran campeones ese año, habían salido campeones. Que hagas entrar a la cancha a uno de los grandes del fútbol mexicano, a una figura internacional, a un deportista cartagenal, a Enrique Borja. El 18 de septiembre de 1977, en un partido jugando América contra Pumas, yo jugando contra América, ganamos 4-2 y pues, ¿qué te puedo decir de eso? Algún amigo mío por ahí o muchos medios dijeron que parecía que habían hecho una despedida a propósito como película, y para mí fue muy significativo mi retiro por varias cosas. La primera de ellas porque yo sentía que desde chico yo dije, Dios mío, ojalá el día que yo me retire del fútbol tenga la fuerza y la capacidad para decidir y hacerlo y que no regrese. ¿Por qué? Por lo mismo que te explicaba, yo conocí muchos toreros que vi cómo se fueron y cómo regresaron. Y normalmente no te puedo decir que muchos regresaron de la mejor manera. Entonces, era algo que yo siempre había traído mucho. Y el día que yo tengo que tomar esa determinación y decidirme, se habló de mil cosas. Se habló de que si, porque estaba yo, ya no me ponía el entrenador, estaba yo mucho tiempo en la banca, se habló que si tenía problemas con Reynoso, se habló a nivel directivos. Quiero decirte que ninguna de esas situaciones fueron reales, o sea, para mi decisión. Sí hubo situaciones de conflicto, pero no para tomar mi decisión. Mi determinación la tomé, primero que nada, con Sagrario, total y absolutamente con ella. Platicamos, yo sentí, porque quería hacer muchas otras cosas a nivel directivo. Yo no, aunque no hay que decir esta agua no beberé, yo no me sentía con vocación para ser director técnico. A mí me encanta ser directivo, me gusta mucho todo lo que conlleva a manejar lo que son directores técnicos, lo que son jugadores, lo que es una empresa, lo que es un desarrollo, lo que puedes aportar con lo que tú has aprendido y sigues aprendiendo para lograr algo que yo sentía que faltaba y que falte, que puede seguir faltando conmigo o sin mí. Entonces, a mí me gustaba mucho. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho despedirme en la Copa del Mundo 78. Yo hubiera querido retirarme. Pero en esa situación, y en algún momento, y te digo porque lo he dicho públicamente, ese tiempo la tenía José Antonio Roca, y él comentó que yo no iba a estar dentro de la selección, por distintos motivos, los que tú quieras. Porque iba a jugar, y a lo mejor iba a jugar 10 minutos. La historia dirá después el porqué. Pero para mí era muy importante meter un gol. Yo me preparé 2 meses y medio para meter un gol en los primeros 5 minutos. Mi cabeza, mi cuerpo, mi mente, todo mi entrenamiento fue para meter un gol en los primeros 5 minutos. Yo sabía que metiendo un gol iba a poder estar más tiempo en el partido. Yo agarro ese balón y se lo pido a Fermín Ramírez Cermeño, el árbitro, y me lo llevo y lo guardo y lo tengo en mi casa. Porque ese gol significaba para mí lo que te estoy diciendo. Entonces yo jugué casi todo el partido, porque juego todo el primer tiempo. Viene mi homenaje de despedida, me sacan a hombros, hago eso, juego sin descansar, todavía casi el segundo tiempo, y ya prácticamente faltando unos pocos minutos, ya no importaba que me sacaran, no, íbamos ganando 4-2, yo todavía meto un segundo gol. Entonces, pero para mí ese gol era muy determinante, por lo que no le había metido a Pumas y porque era una forma de decirle a muchísima gente que había tenido esas circunstancias, aquí estoy, ¿no? Entonces, pero fue muy importante. Ahora, yo tengo magníficos recuerdos de ese partido. Las porras de Pumas, echándome porras a mí, aunque les había metido el gol. Tomarme foto con el América y después con el uniforme del América jugando, tomarme foto con los Pumas, con mis excompañeros, pero no jugando con los Pumas. Era un partido oficial.
Este es Manuel Negrete, un verdadero crack. ¿En qué año llegaste? Yo llegué en 78 y mira, la primera vez cuando aparezco y vamos al vestidor y vemos a Hugo Sánchez, a Caviño, todos los que veíamos en la televisión. Es impresionante ver a tus ídolos, ver a la gente que admiras y después ya eres parte de, ¿no? Lo que vivimos en este estadio, lo que pasamos en este estadio, lo que sufrimos, pero también lo que disfrutamos, ¿no? La felicidad fue una etapa preciosa, ¿no? Ahí está Tuca, Pablo Luna, Fernando Lara, Paulino, Olaf, Huguito, por supuesto, Rafa Amador y Negrete. ¿Cómo se llama Negrete? Manuel. Esto no era lo mismo mandar un pase a X, a Hugo Sánchez. O sea, yo siempre buscaba porque tú te desmarcabas muy bien y yo me acuerdo que te lanzaba un pase a lo mejor mal, un pase largo y tú no sé qué hacías, pero ¡pam!, la parabas y toma la gol. Reencontrarme con grandes personajes de aquella época, esos grandes compañeros y amigos que ayudaron a hacer posible los sueños, me recuerda a una etapa y época fantástica. Perdió la pelota, dificultad en la zona de medio campo para desdoblar con rapidez a la ofensiva. El América lo consigue en esta acción. Quise, intento de pared, devuelve a Cebes. Quise, tiro de esquina. La pared funcionó cuando Quise y Aceves la hicieron. Vean la repetición de la pared y el disparo de Quise. Apenas desvió ahí el portero, el Coco Rodríguez. Nuevamente la acción. Aquí está Carlos Reynoso. Chanflazo de Carlos. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Carlos Reynoso! Este es el aspecto de la banca del Guadalajara después del gol. Un golazo de Carlos Reynoso de aproximadamente unos 35 metros. Aquí está la repetición. Funciona el chanflazo de Carlos Reynoso. Vean a dónde se introduce el balón a pesar del vuelo del portero Coco Rodríguez. Golazo aquí en el Azteca para abrir el marcador. Perdió la pelota con Aurelio. Aurelio en el toque rápido sobre José Luis Real. Adelante va Rangel. Aurelio Martínez. Pedro Damián. Real. El disparo. Castrejón. Tiro de esquina. Disparo que venía fuerte pero no colocado. Y Castrejón lo manda a tiro de esquina. Pepe Martínez deja atrás al Chocolate. Pepe en la diagonal. Pepe en el disparo. Castrejón achicando. Regis. Tiro de esquina. Emoción en el área del América. Toño levantando la batuta. Cristóbal Ortega de atrás. La pelota la toca en regreso a Cebes para Toño de la Torre. Y la tiene Toño. Cerca. Televisa. Es el Mundial. Con este sí. Terminó América 1, Guadalajara 0. En abril de 1978, el Club América y el Boca Juniors de Argentina se disputan en un tercer partido la Copa Interamericana de Fútbol. El encuentro, equilibrado y emocionante, se extiende hasta los tiempos extra. Con el marcador empatado y a punto de resolverse en serie de penaltis, aparece el talento del chileno Carlos Reynoso. Palillo Martínez se mete en la barrera, Gatti da todo el sector de la derecha, viene Carlos Reynoso, ¡gol! Consiguieron uno de los trofeos más importantes tras vencer a Boca Juniors de Argentina en un tercer partido en el Estadio Azteca. La vivimos de distintos ángulos, un gol que puede valer un tercer partido, el choque de Manso desalojando. El chileno Carlos Reynoso cobró de forma espectacular un tiro libre que le dio el triunfo a los azulcremas para conquistar la Copa Interamericana de 1978. El América se pone en ventaja 2-1. ¿Qué queda de tiempo para que el América se lleve la Copa Interamericana por primera vez? Y hace rato Reynoso y el director técnico Juan Carlos Lorenzo se hicieron de palabras, la cosa no llegó a mayores, el América presión y Boca nervioso. Ahí tienes a Manso ganando ese, que es el gol. ¡Quise el gol! Era un gran objetivo para el señor Cañedo, que en ese entonces era el presidente del equipo. Era un gran objetivo conseguirla.
Palillo Martínez se mete en la barrera, Gatti da todo el sector de la derecha, viene Carlos Reynoso, ¡gol! El América se pone en ventaja 2-1. ¿Qué queda de tiempo? Cuando Reynoso hace el gol a Gatti, yo estaba jugando y también fue una gran satisfacción poder ganar la Copa Interamericana. El América campeón de la Copa Interamericana. El de Boca también fue un extraordinario gol porque faltaban 12 segundos para que terminara la parte complementaria. Sin ese gol perdíamos la Copa Interamericana. Entonces faltaban 12 segundos, puse la pelota, se paró Kise al lado y le dije no la vayas a tocar porque la voy a meter. Y así fue, le pegué, cuando entró la pelota ya se había acabado el partido. Era la noche del 14 de abril de 1978. En un tercer partido, el América disputaba contra el gigante argentino, Boca Juniors, la Copa Intercontinental. Los cremas ganaron un tiro libre cerca del área. De pronto, el coloso de Santa Úrsula murmuró con esperanza. Se acercaba Carlos Reynoso, el más grande. El chileno acomodó el balón y tomó impulso. El portero boquense, Hugo Gatti, que había jurado que no le iban a anotar de media distancia, acomodó frenéticamente a su barrera. El estadio enmudeció. Entonces faltaban 12 segundos, puse la pelota, se paró Kise al lado y le dije no la vayas a tocar porque la voy a meter. Reynoso comenzó su carrera y al momento de golpear el balón, el tiempo se hizo más lento. Gatti, engañado, solo la veía sin realizar ningún movimiento para detener su inexorable avance hacia las redes. Cuando cruzó la línea, comenzó la locura. Y así fue, le pegué, cuando entró la pelota ya se había acabado el partido. Me fui corriendo a celebrar con don Guillermo Cañido, que fue como mi padre del fútbol. Y el golazo de Carlos Reynoso, excepcional, estupendo, que llega en el momento justo, en el último minuto del tiempo extra del tercer partido. El gran chileno habría dado otra alegría a la América, la más importante. La Copa Interamericana se quedaba en México. Y entre sus grandes goles, los más recordados son aquel de tiro de castigo que le anota al Boca Juniors. Ejecuciones como esta era capaz de realizarlas con frecuencia, le pegaba muy bien a la pelota en movimiento, a balón parado, para disparar a gol, pero también como gran pasador de tiro de castigo, que era una de sus especialidades. Así anotó muchos goles. El más importante porque significó aquel título interamericano para la escuadra americanista.
Y también en la banca hay villanos. Estaba en puertas el Mundial de 1978. México tuvo una excelente eliminatoria. 10 partidos jugados, 10 partidos ganados. Una gira europea exitosa. Euforia por todos lados. Ya, inclusive, colocaban a la selección en la final. Pero algo inaudito sucedió. El técnico José Antonio Roca hizo algo que se sale de toda lógica. Cambiar casi por completo la alineación. Es decir, los que conquistaron la gloria de la calificación fueron unos. Los que jugaron el Mundial fueron otros muy diferentes. Después me convoca el señor Roca. Yo creo sinceramente que no estaba preparado para llegar a la selección. Pero pues te llaman, no puedo decir que no. Y haces lo mejor que puedes y pues tratar de cometer los menos errores posible. Pero los tunecinos de pronto aparecieron con velocidad y tomaron por sorpresa a la defensa mexicana y ganaron 3-1. Y luego la goleada ante Alemania y fue una catástrofe, fue una depresión profunda del fútbol mexicano, un fracaso espantoso. Luego vino la derrota con Polonia. Sí, fue una experiencia cruda realmente. No se cumplieron en nada las expectativas que se tenían de toda la gente. No estábamos maduros todavía. ¡Gol de México! La pelota en Alí, tira. Fue un pecado grave haber subestimado a Túnez. Un muy buen equipo, muy veloz. Perdimos el primer partido y siendo novato no estás preparado para levantarte y pelear contra Alemania, que era el siguiente partido. Entonces la debacle se hizo grande. Veterano de la Copa del Mundo del 74, buena media vuelta para el tiro. ¡Gol! ¡Gol de Alemania! Abre por la punta derecha para Hansi Müller. Hansi tira. ¡Gol! Tiene enfrente la acción de Dieter Müller. Sigue Rummenigge. La inexperiencia afloró cada partido. Fischer mete el centro. Hansi Müller parecía que tiraba volea. Se la dio a Dieter Müller. Gol de Rummenigge. Y Fischer por el lado izquierdo mientras Loge destronca. Ramos tira. ¡Gol! El señor Roca hizo cambios que a la larga dieron buenos resultados y llegamos a estar 1-1. Clava Flores, hace un fiebre a Gorgón, mete el centro. ¡Gol de Rangel! ¡Gol! Pero en cuanto me recuerdo bien, cuando cayó el segundo gol de Polonia, el equipo se desfondó. La levanta Kasper Schak, la toca Deina, Lazo brinca en el área, rebote de balón, tira Deina. ¡Gol! Volvió a aflorar la inexperiencia y bueno, era más fácil que Polonia hiciera el tercero, como sucedió, que México empatara. México no merecía esto, dice. Moniek tira desde lejos. ¡Gol de Moniek! Bueno, desgraciadamente la participación fue un fracaso total. Sigue Rummenigge. México perdió sus 3 partidos, humillado con 12 goles en contra por 2 a favor. Parecía que tiraba volea, se la dio a Dieter Müller. ¡Gol! La selección mexicana quedaba en el último lugar general en Argentina 1978 y José Antonio Roca pasó a ser el villano preferido por mucho tiempo. Quizás la peor Copa del Mundo de la historia de la selección nacional fue Argentina 1978. El equipo comandado por José Antonio Roca llegaba al Mundial de Argentina con la esperanza de hacer un torneo histórico. Entonces, todos estos jugadores que yo escogí exprofeso, pues todos me demostraron a través de todos los partidos de preparación que tuvo esta selección, que tuvo muchísimos y casi siempre con resultados favorables, con muy poca recepción de goles. Entonces, yo estaba seguro de que el equipo lo iba a manejar. Fuimos a Alemania, seguí al equipo africano de Túnez en una Copa Africana de Naciones. Entonces todo estaba programado para poderlo hacer en el Mundial. Pero los mundiales
nadie sabe lo que son hasta que está uno en ellos, ¿no? Pero el sueño resultó una pesadilla. El grupo número 2, que presentaba como rivales a Alemania, Polonia y Túnez, resultó infernal para los mexicanos. En Argentina, el equipo de Roca solo pudo demostrar un notable pánico escénico. Era un grupo joven e inexperto, que se dejó impresionar por el peso de una Copa del Mundo. Sí, la conclusión, yo hice mi informe, mostré cifras, mostré números, mostré resultados, mostré rendimiento, y después, si uno numéricamente se va a eso, pues no lo entiende uno. Entonces, a donde uno se tiene que ir es a un aspecto que existe en el ser humano, que lógicamente existe en el futbolista y que existe en todos nosotros, que es el miedo. Túnez le metió 3 a México. Alemania, que no tuvo ni tiene piedad, acabó con los verdes gracias a 6 soberbios goles. Y Polonia, que estaba en plan grande, redondeó la catástrofe con 3 goles más. El equipo nacional regresó goleado, humillado y hundido en el desánimo. La juventud de los jugadores los llevó al desorden. Un mundial no era, ni es, lugar para probar futuros talentos. El triste México de Argentina 78 lo demostró una vez más. Para la temporada 78-79, Cruz Azul presentaba un grupo renovado, lleno de jugadores experimentados, pero con muchas jóvenes promesas. Cuando llegué yo ahí, ya había llegado jugadores que antes no tenía. Por ejemplo, llegó Cornero, un excelente jugador que terminó su formación ahí en Cruz Azul, viniendo de la América. Entonces, claro, ahí algunos jugadores que se adaptaron a la calidad del equipo que ya tenía, y los resultados son buenos. Cruz Azul volvió a conquistar lo que le pertenecía, la corona del fútbol nacional. La final aquella fue contra Pumas. La UNAM de aquel tiempo era una verdadera máquina de hacer goles. Todo en Pumas sonaba a gol. Prometía ser una final memorable. Y lo fue. Las razones, sin embargo, tienen poco que ver con los goles. Aquella fue la final de la inteligencia y la astucia. Y el protagonista fue el viejo lobo Nacho Treyes. Yo, por ejemplo, dentro de los entrenamientos semanales, tenía una sesión de básquetbol ahí en México con Cruz Azul. El básquetbol resulta muy importante para que los jugadores adquieran movimientos que luego se pueden llevar a cabo en el fútbol, ¿no? Como un ajedrecista, don Nacho amarró a los Pumas. Así, Cruz Azul sacó un empate a 0 en el partido de ida. Jugando feo, jugando a destruir, Cruz Azul se salió con la suya. En el partido de vuelta, don Nacho soltó las riendas de su equipo y dio la estocada final. El 2-0, cortesía de Jara Zaguer y López Salgado, significó el 6º título de la historia cementera.